derecho a la educación. Hola niños, ¿cómo están? Yo aquí leyendo todavía las noticias. He venido al canal y he visto muchos periódicos y me ha interesado esta noticia. Hoy vamos a trabajar lo que es la noticia. Mi nombre es Giovanca Chambi y soy maestra de 5º grado de primaria. Les envío un saludo cordial. Muy bien niños, ahora vamos a empezar con el tema de la noticia. Como les he leído la noticia anterior, ustedes saben que tenemos diferentes tipos de noticia. Vamos a empezar. ¿Pero qué es la noticia? Tenemos que saber cuáles son sus partes de la noticia, qué diferencias hay entre las noticias también, ¿no? Porque en el periódico, en las noticias, vemos diferentes tipos de noticias. ¿Y cómo podemos también realizar las noticias nosotros? A ver, vamos a pasar. Primero, ¿qué es una noticia? Dice, es un relato o redacción de un texto informativo. Eso es la noticia. Pretende informar sobre un texto de actualidad y de interés para el público. Eso es la noticia. También busca proporcionar la máxima información posible, la mayor veracidad, tal cual ha sucedido los hechos. También vamos a ver que la noticia es de diferentes ámbitos. Existen las noticias en el ámbito deportivo, en el ámbito de la política, de la economía, de la salud, el arte, el espectáculo, las noticias policiales también existen. Ahora les voy a presentar en nuestros periódicos qué tipos de noticias tenemos. Tenemos también en las noticias de espectáculo, ¿sí? Como les mencionaba. Tenemos noticias de economía. Tenemos noticias de arte, cultura. Tenemos noticias deportivas y tenemos también las noticias en el ámbito político, en el ámbito también de la salud, ¿ya? Entonces, son los diferentes tipos de noticias que podemos encontrar en los periódicos y también lo vamos a identificar en las pantallas cuando vemos algún noticiero, ¿verdad? Nos damos cuenta que la noticia tiene que ser objetiva y verdadera. Las noticias tienen un estilo impersonal y tiene sus elementos. Los elementos son, primero, los titulares, el antetítulo que puede ser opcional, el titular, el subtítulo que también puede ser opcional y recogen la misma información. Como segundo tenemos el sumario o entrada, un párrafo de información esencial y este párrafo tiene que responder el qué nos dice la noticia, quién, de quién se está hablando, cuándo se da la noticia, dónde y cómo y por qué se da esta noticia. Tiene que responder a estas interrogantes para que la información sea clara, concreta y concisa. También podemos ver que la noticia tiene un cuerpo y este cuerpo es el variable número de párrafos independientes significativamente, que tiene una estructura de pirámide invertida, que tiene que hablar de la noticia, de su importancia de la noticia, el porqué de la noticia, qué ha ocurrido. Es una descripción detallada de los hechos acontecidos. Ahora, vamos a ver cuáles son las partes de la noticia y lo vamos a identificar. Tenemos 4 partes esenciales, como les había mencionado. El titular de la noticia, como vemos en la pantalla, las palomas mensajeras pueden ser más rápidas que el internet. Ese es un titular. La bajada de título, que bueno, ahí ya está en letras más pequeñas y ahí ya tiene que responder las interrogantes que ya se les había mencionado. Tenemos también el LED de entrada, que está marcado con la línea amarilla y el cuerpo de la noticia donde se desarrolla todo lo que ha acontecido, todo lo que queremos informar. Esas son las partes, la estructura de la noticia. Pero ¿cómo lo vamos a realizar la noticia? ¿Cómo podemos realizarlo? Veamos. Como les decía, tenemos que ver quién es el protagonista de la noticia que queremos informar. ¿Qué suceso vamos a informar? ¿Qué es lo que queremos comentar y dar a conocer a la gente? ¿Cuándo y en qué tiempo se ha realizado esta noticia?
dónde y el lugar de los hechos, donde ha acontecido. Hay que especificar. ¿Cómo ha sucedido esta noticia? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las circunstancias donde han ocurrido los hechos de la noticia? Y también, por último, las causas, el por qué y para qué, los objetivos de qué vamos a informar, por qué estamos informando. Eso es lo que es la noticia. Muy bien, para tener en cuenta y realizar una noticia, ¿qué es lo que debemos ver? Primero, tenemos que informarnos bien sobre el suceso. ¿Qué quiere decir? Enterarnos bien de todo lo que ha pasado y todo lo que queremos informar, ¿sí? También tenemos que tomar en cuenta que este suceso nos va a llevar a poder elegir un titular, ¿no? Tenemos que escribir un titular que sea un resumen de toda la noticia que queremos dar prácticamente. Y también vemos que tenemos que redactar una entradilla. La entradilla es un breve resumen, es el primer párrafo de la noticia que se da. Y este tiene que tener las interrogantes que habíamos planteado anteriormente. Entonces ahí ya directamente describe de forma general a la noticia. También vemos que hay que organizar y explicar los detalles en el cuerpo de la noticia. El cuerpo es donde ya vamos desarrollando la noticia paso a paso. ¿Qué es lo que ha pasado primero? Y bueno, de forma secuencial explicar ya un poco de manera más detallada. Por último, podemos repasar también la redacción y podemos agregar una imagen. ¿Qué quiere decir cuando decimos revisar la redacción? Que lo tenemos que leer primero. Lo leemos una vez, lo leemos 2 veces. ¿Para qué? Para ver si se comprende la noticia que estamos queriendo que los demás personas se enteren, ¿no? Tenemos que revisar, en otras palabras. También tenemos que ver si tenemos la oportunidad de agregar una imagen, mucho mejor, porque sabemos que la imagen vale más que 1000 palabras. Si tenemos la imagen de esa noticia justo en el momento, entonces esto también da información a los lectores en este caso. Y también, bueno, en el sentido de ver las noticias en la televisión, también ya nos muestran las imágenes, los videos, las evidencias de las noticias. Eso es la noticia, queridos niños. Y bueno, también yo les invito a que cada uno pueda realizar sus propias noticias, ya sabiendo cómo es la estructura de la noticia, de este tipo de texto que es muy importante. Ahora, no solamente lo da la noticia las personas que están trabajando en un canal o las personas que están trabajando en un periódico, no, sino la noticia está en todo lugar, como dicen, está en todo lugar y lo podemos realizar. Nosotros también como niños tenemos las noticias estudiantiles. Hay algunos colegios de primaria y secundaria que ya tienen sus propios periódicos estudiantiles. Yo aquí tengo 2 periódicos, El Soplón Estudiantil y La Voz Estudiantil. Son 2 periódicos que tienen igual toda la estructura de lo que es la noticia, toda la estructura de lo que es un periódico. En la estructura de un periódico vemos diferentes tipos de noticias. Recordarán que hemos visto que tenemos el ámbito político y en lo político ya qué cosas hay que informar. No puedo hablar de deporte solamente, ¿no? Aquí tenemos el ámbito deportivo. En el colegio, ¿qué hay de deportivo? Tal vez hay un campeonato o tal vez hay alguna competencia. Entonces todo esto se informa en el periódico también estudiantil. Tenemos la parte artística, tal vez hay alguna presentación de algún curso que quieres realizar o algún grupo que practica alguna danza, se puede dar esa información, ¿no? Para todos los demás estudiantes que quieren conocer las noticias del colegio. También vemos ahí el ámbito artístico, como les decía, tal vez hay alguno de sus compañeros que sabe recitar, que sabe declamar, que sabe cantar y bueno, está ahí demostrando sus habilidades en el colegio para que los demás niños también se motiven. Entonces, todo eso se puede informar en lo que son las noticias, en un periódico en este caso, en el periódico estudiantil. Bueno, ahora me despido de ustedes con un abrazo grande y bueno, les animo a continuar y a seguir atendiendo estas lindas clases de la televisión y bueno, a seguir aprendiendo más. Vamos a realizar nuestra noticia, ya que hemos aprendido hoy día esto que es muy importante para todos nosotros. Me despido de ustedes. Hasta pronto, queridos niños. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.